Muy bienvenidos a todos y a todas a este webinar llamado ¿Cuáles son las obligaciones legales en directorio de organizaciones sin fines de lucro? Ahí me están diciendo por el chat, muy bien, que se escucha perfecto. Muy buenas tardes. Somos más de 300 personas inscritas, por lo tanto se nos van a ir sumando en este rato. Les quería contar que hoy nos acompañan Catalina Montesauer. Ella es abogada asociada de Estudio Filippi, Prieto Carrizosa, Ferrero de y Uría, y Juan Pablo Vilhelmi, abogado socio también del Estudio Filippi. Con nosotros también hoy Juan Francisco Lecaros, presidente de la Corporación Simón de Sirene. Mi nombre es Romina Odone, yo los iré acompañando en este webinar. Les cuento un poco la estructura. Vamos a estar una hora juntos hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Va a partir Juan Francisco con una breve introducción, nos va a plantear algunas inquietudes, algunas preguntas que existen desde los directorios de las organizaciones sin fines de lucro, desde la sociedad civil. Y luego Catalina y Juan Pablo van a responder a estas preguntas. De alguna manera Juan Francisco va a ser la voz de las organizaciones de la sociedad civil en este webinar y también puede que le haga algunas preguntas a nuestros abogados después de sus charlas. Vamos a estar 35 minutos conversando para que después podamos dar curso a responder las preguntas que ustedes tengan. Probablemente como el tiempo es escaso no vamos a alcanzar a responder todas las preguntas, sin embargo nos comprometemos con ustedes a tomar estas preguntas, responderlas y después mandárselas por escrito, tal y como lo hicimos en el webinar anterior, junto con el video de este webinar. Así que muchas gracias, muy bienvenidos. Gracias Juan Pablo, Catalina y Juan Francisco. Y dejo con ustedes a Juan Francisco Lecaros. Gracias, muchas gracias. La voz de las organizaciones sin fin de lucro me queda definitivamente grande, pero mira, esta cosa es muy simple. Desde hace un tiempo a nosotros nos preocupa mucho que las cosas han cambiado. Hay cada vez más responsabilidad de los directorios, de los directores, por las cosas que pueden estar ocurriendo en tu organización y que no te las imaginas. Algo puede estar pasando con los voluntarios, con los beneficiarios, con los colaboradores. Y esto que empezó y que uno lee en el diario o en las redes sociales de la empresa, la verdad es que va a empezar a suceder, o nos tememos que pueda empezar a suceder en el mundo de las organizaciones sociales, porque en definitiva nosotros trabajamos con el riesgo. Estamos muy cerca del riesgo, trabajamos con niños, con enfermos, con gente con algún tipo de adicciones, con mujeres con alguna situación de precariedad. Entonces, una mirada de cuáles son los riesgos, cuáles son las responsabilidades que pueden caer al directorio, nos parece muy importante, muy oportuno, y por eso creo que justifica la cantidad de gente que nos está escuchando hoy. Y al respecto, tres cositas así muy cortas. La primera es, déjame plantearlo de una manera como sencillota, si tú quieres, pero nos pasa, yo creo que internamente, tácitamente, que pensamos que nosotros estamos haciendo cosas buenas. Y entonces, ¿cómo puede ser que nos ocurran cosas malas, por así decirlo? Y bueno, tú sabes, ¿no? Desgraciadamente la ley de Murphy no distingue intenciones. Entonces creemos que es un muy buen momento para pensar y ponernos un poco en la ley de Murphy con una mirada un poco más crítica, una mirada de riesgos sobre qué cosas nos pueden pasar a nosotros. En segundo lugar, la Catalina nos va a dar como el panorama de las responsabilidades que nos pueden caber como directorios, desde dónde hasta dónde, qué es lo administrativo, qué es lo tributario, qué es lo penal, etcétera. Y lo civil, por supuesto. Y en segundo lugar, después Juan Pablo nos va a hablar sobre este tema de los riesgos, cómo evitarlos, cómo prevenirlos. Y finalmente, por supuesto, es un webinar y es un webinar general para las organizaciones sociales. Nosotros siempre les recomendamos que muy cerca de ustedes haya un abogado, ojalá idealmente en el directorio, pero si no, que sea un asesor, que sea una persona cercana para que te ayude a evaluar los riesgos de tu organización. Pero la verdad es que quien mejor determina, mejor es capaz de descubrir cuáles son esos riesgos, eres tú como director. El abogado te sabrá o podrá plantearte cómo abordarlos, cómo minimizarlos, cómo prevenirlos, pero el que primero lo va a detectar eres tú mismo. Y entonces el propósito de este webinar tal vez sea darte ideas a ti para que hagas buenas
que hagas buenas preguntas a tu abogado, para que sepas qué decirle, qué hago con esto, que, nos está, que puede suceder, ¿no? Esa es un poco la idea de este webinar, y como dijo la Romy, vamos a tener las preguntas al final, y por supuesto felices y abiertos como Simón de Sirene a cualquier otra pregunta que les aparezca a ustedes en el tiempo. Muchísimas gracias y los dejo con nuestros queridos colegas panelistas. Gracias, Juan Francisco. Bienvenida, Catalina. Hola, Romy, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Como decía Juan Francisco, sí, nuestro interés, el objetivo de este webinar es transmitirles eso, la importancia del rol del director, especialmente porque esta no es la primera charla que hacemos para Simón de Sirene y nos, al principio, ¿cierto? La constitución de las entidades se hace de una forma un poco con la ayuda de los amigos, la ayuda de la familia, se recurre a personas conocidas para cumplir con los requisitos para integrar los órganos sociales de las entidades, sin tener mucha conciencia de la exigencia de esa función. Entonces, lo entendemos, ¿cierto? Como todo, como empieza a funcionar, pero es cierto que es importante tener en conciencia que recaen ciertos compromisos, ciertas obligaciones en las personas que asumen el cargo de director en una entidad sin fines de lucro. Entonces, la idea es esa, transmitirles un poco cuál es la espera de estas obligaciones y también decirles qué es lo que ocurre cuando estas obligaciones no son cumplidas de forma perfecta o directamente se incumplen, se omite su cumplimiento, y en eso recae la responsabilidad civil, que bien mencionaba Juan Francisco. ¿Qué es la responsabilidad civil? Que queremos acercarlos a ese concepto también. Entonces, empecemos recordando que la audiencia muy bien sabe que la entidad, una vez que se ha constituido conforme a la ley y se ha registrado, adquiere personalidad jurídica. Adquiere personalidad jurídica quiere decir que sea esta ficción legal que permite que las entidades asuman obligaciones, contraigan obligaciones, asuman derechos, tengan su patrimonio y actúen en la vía jurídica. ¿Cómo lo hace una entidad para actuar en la vía jurídica? Lo hace a través del directorio. Su órgano social, a través del cual manifiesta su voluntad y contrae sus obligaciones, es el directorio, compuesto por al menos 3 miembros, como sabemos: presidente, secretario, tesorero. Algunas otras entidades tienen más directores, y la función principal del directorio como órgano colegiado es dirigir y encauzar a la entidad al cumplimiento de su misión, al cumplimiento de sus actividades establecidas en el objeto. Esa es la función del directorio. Cuando digo órgano colegiado, me refiero a su rol, no considerando los directores como miembros individuales, que es lo que nos vamos a referir un poco más adelante, sino que como órgano su misión es que la entidad cumpla con su misión, y por lo tanto debiese tender a administrar sus bienes, invertir sus recursos en aquellos actos que tengan relación con su misión. Eso es por un lado. Ahora, enfocándonos en los deberes de los directores para cumplir esta función que tiene el órgano, vamos a despejar primero obligaciones de cuidado y obligaciones de lealtad. Y lo importante, lo que quisiera transmitir es que la responsabilidad civil que le va a corresponder a los directores por el incumplimiento de estos deberes, de estos principios que deben sujetar su actuar, se va a traducir en la obligación de reparar los perjuicios que se le puedan producir a una víctima. Eso es la responsabilidad civil del director. Se traduce en el fondo en la obligación de reparar los daños a una víctima que ha sufrido perjuicios porque el actuar de ese director no ha correspondido con el exigido, con el estándar que exige la ley.
Entonces, para hablar de responsabilidad civil, hay que tener a la vista 3 elementos o 3 requisitos para que se configure la responsabilidad de ese director. Esos 3 requisitos son, 1, la acción u omisión, el daño a la víctima o perjuicio, y la relación de causalidad. A ver, acción u omisión. Lo que nos referimos es que tiene que haber, ¿cierto?, un hecho que haya generado un daño, ¿cierto?, o una omisión que significa que se traduce al final en la falta de cumplimiento de un deber. Se ha omitido la obligación de resguardar algún bien valorado por la sociedad. O digamos, un acto que es la generación de un hecho ilícito. El daño, por supuesto, porque si no hay daño y no hay perjuicio que se haya generado a una víctima, entonces no hay nada que reparar. Por lo tanto, el daño es esencial para que haya responsabilidad civil. Y el daño puede ser patrimonial o moral, ¿cierto? Y la relación de causalidad. La relación de causalidad es el vínculo de imputabilidad que existe entre el daño generado a esta víctima y la acción de ese director o la omisión. Entonces, aquí en la relación de causalidad es donde es mucho más tangible el contenido y cobra mucha más importancia el contenido de la función del director. Porque entonces si yo puedo despejar, si yo puedo saber claramente cuáles son mis obligaciones, cuál es mi compromiso, entonces claramente voy a poder saber cómo puedo liberarme de esa responsabilidad porque cumplí mis obligaciones. Entonces, podemos poner un ejemplo también para ir poniéndolo más claro, pero vamos avanzando con el contenido de esta función. Lo que exige la ley en el cumplimiento de los deberes del director se le exige un deber de cuidado. Un deber de cuidado significa que en el desempeño de su cargo, el director debe sujetar su actuar a un deber, a un estándar de diligencia. Y el estándar de diligencia exigido por la ley es la culpa leve. Quizás este término lo han oído, es muy legal. La culpa leve se traduce en un estándar de cumplimiento. El estándar de cumplimiento que es la culpa leve es el estándar que se le exige a un hombre normal en una situación normal. Es decir, cómo actúa un buen hombre de negocios o un buen padre de familia en una situación determinada. No se le exige un grado mucho mayor ni menor, es un grado equilibrado, un estándar que es aquel que emplea un buen padre de familia. Este es el estándar que se le exige a un director. Y este deber de cuidado se traduce en 5 otras obligaciones que tiene el director al ejercer su cargo, que las voy a mencionar las 5 para ir refiriéndome a cada una más adelante, que es la prohibición de delegar sus funciones, la obligación de informarse y asesorarse debidamente, la obligación de participar activamente en el directorio, la obligación de oponerse a aquellos actos que se propongan en el directorio que no beneficien a la institución, y el deber de custodia. Entonces, estos son las 5 obligaciones que se traduce este deber de cuidado y este nivel de exigencia en el desarrollo de la función de un director. Cuando decimos que el director no puede delegar sus funciones, lo que queremos decir es que el director debe desarrollar su función de forma personal. Entonces, no se puede enviar a otra persona a que me supla como director,
no puede firmar otra persona, no puedo designar un apoderado, no hay, si yo soy director en una entidad, ese cargo se ejerce de forma personal, no cabe la posibilidad de invitar a alguien como apoderado, ni que lo represente en caso que no esté, digamos, ese director. La obligación de informarse y asesorarse debidamente. Esto es un deber, pero y al mismo tiempo un derecho. Es decir, el director tiene el deber de conocer la marcha ordinaria ordinaria, me refiero en el curso de las actividades normales de una entidad. Pero a la vez es un derecho, porque él puede exigir que se le muestre cómo está la marcha de las actividades de la entidad. Puede exigir toda la información respecto de los proyectos, el pago de las cotizaciones, cómo están las instalaciones, los contratos de arriendo vigentes. Él tiene el derecho a pedir la documentación, los respaldos de la actividad de la entidad. Eso es lo que le va a permitir finalmente tomar buenas decisiones y aminorar los riesgos. Por lo tanto, también es un derecho. Participar activamente del directorio. Esto quiere decir que el cargo de director no se ejerce solamente por firmar el acta en la cual vamos a aprobar algún proyecto o quizás en algún subsidio. Participar activamente implica involucrarse en las decisiones, implica, y al mismo tiempo está vinculado con la obligación y el derecho a oponerse a acuerdos ilegales. Esto implica, el oponerse a acuerdos ilegales es la única forma de salvar la responsabilidad de ese director. Porque como bien sabemos, por ser un órgano colegiado, las decisiones se toman por mayoría. Y frente a una situación en que la mayoría del directorio toma un acuerdo, ¿no? Por lo tanto válidamente acordado, porque el quórum es la mayoría, salvo que los estatutos establezcan otra cosa, ¿cuál es mi forma de y bueno, este director puede estar convencido de que es un acto que va en contra de los intereses de la fundación o de la corporación. La única forma de salvar esa responsabilidad es estampar su oposición en el acta. Entonces, este es el deber de diligencia que se le exige a un director, es que si no está de acuerdo, estampe su oposición en el acta, de tal forma que si ese acuerdo adoptado válidamente por el órgano social, entonces él se pueda liberar de esa responsabilidad. Pongamos un ejemplo. Una entidad sin fines de lucro dedicada al cuidado de los ancianos. Su misión es darle una buena calidad de vida en sus últimos años, y digamos que hay algunos ancianos que necesitan ventilación mecánica, digamos, y tengan que estar conectados a un aparato. Entonces, imaginémonos que al comprar, se plantea esta situación en el directorio, de comprar aparatos, comprarlo, y algún director propone comprarlos de segunda mano, digamos, usados. Y hay un director que considera que ese proveedor o que están usados puede generar un perjuicio, se toma la decisión, se compran estos aparatos. Imagínense que falla uno de esos aparatos. Producto de que fueron, de segunda mano. ¿Cómo salva la responsabilidad ese director? Bueno, falla, imaginemos que falla, hay un anciano conectado, digamos que muere. Se genera, entonces, un perjuicio, por supuesto, un daño tremendo a toda la familia de ese beneficiario de la fundación, que, bueno, finalmente no resultó siendo un beneficiario porque murió producto de que el directorio tomó una decisión que no fue correcta, porque esta máquina falló. O digamos que se compraron máquinas de muy buen estándar, o qué sé yo, pero no se tomaron las medidas adecuadas para que haya un sistema de respaldo, por ejemplo, en un caso de que se corte la luz.
eso nos preguntamos, ¿estaba dentro de la esfera de las obligaciones de un director haber podido prever que había que tener un sistema de respaldo en caso que se corte la luz? Bueno, este contenido que estamos hablando, el deber de cuidado y cómo se manifiesta este estándar de diligencia, nos da luces de si es o no un acto que debieron haber prever y haber tomado las medidas adecuadas. Entonces, esto finalmente lo va a resolver un juez. Un juez va a decir, aquí efectivamente se tomaron las medidas. No cabe la responsabilidad del director, porque la verdad es que sí se tomaron las medidas. Consta en las actas que era interés del director que se hicieran los planes de mantención, que hubieran sistemas de respaldo de electricidad, y la verdad es que se tomaron todas las medidas adecuadas, la responsabilidad. Entonces, yo digo, mi nivel de exigencia lo he cumplido. No hay un actuar negligente de ese director porque consta en las actas, en la toma de decisiones, que cumplió con el estándar que se le exigía. Finalmente, esta es una situación de hecho que determinan los jueces y que caso a caso se va determinando si es que cabe o no responsabilidad al tomar este tipo de decisiones. Entonces, cuando lo decimos así en términos muy legales, que el derecho de cuidado, el principio, la función del director se traduce en una exigencia de cuidado y que claro, y esto se traduce en que tiene derecho a informarse y asesorarse debidamente, no hay que tomarlo, digamos, a la ligera como un término legal o palabras al aire, digamos. Informarse debidamente y asesorarse debidamente implica participar en las sesiones de directorio preguntando, visitando las instalaciones, sabiendo cuáles son las actividades que están realizando y activamente y periódicamente tomar los resguardos que se puedan prever para evitar daños. De tal forma que de ocurrir un hecho que cause un perjuicio a un tercero, a un beneficiario, entonces, bueno, nosotros seamos capaces de probar frente a los tribunales que se han tomado todas las medidas de resguardo y que el nivel de diligencia que me exigía la ley se ha cumplido. Entonces, nos hemos referido al deber de cuidado. También dijimos que existía el deber de lealtad. ¿Cuál es el deber de lealtad? ¿Qué contenido tiene el deber de lealtad? El deber de lealtad implica que el director siempre tiene que ajustar su actuar a resguardar el interés de la entidad y no el interés personal. Es decir, lo que busca es la primacía del interés de la institución. El deber de lealtad también implica un deber de reserva. El deber de reserva significa que debe guardar confidencialidad respecto de oportunidades que se le presentan a la entidad y no tomarlas en su beneficio, ¿cierto? También implica un resguardo de los conflictos de interés. Conflictos de interés, poniéndolo como un ejemplo, si estos directores, digamos, que estaban contratando, adquiriendo dispositivos para la ventilación de los ancianos, su familia, un familiar, justamente alguien que lo fabrica, un conflicto de interés se traduciría en que ese director concurriera con su voto a favor para adquirir esos dispositivos de ese familiar. ¿No les parece? Habría una situación en que se está usando una oportunidad en beneficio de relaciones personales. Eso es algo que no debe ocurrir y ese director lo que debiese hacer es abstenerse de participar en ese tipo de decisiones que puedan llevar a que esté en un conflicto de interés. Eso es algo que puede ser
fiscalizado además por el Ministerio de Justicia, que puede exigir que se subsanen este tipo de irregularidades. Y que se subsane significa que finalmente no se pueda contratar con esta empresa. Eso no quiere decir que finalmente no se pueda contratar con algún familiar. Se puede, digamos, si es que las condiciones son adecuadas, digamos, son de mercado, hay condiciones de equidad, digamos. Pero sí el director que tiene ese conflicto tiene la obligación de señalarlo y de abstenerse de la votación. También el deber de lealtad se traduce además en que el director no puede utilizar los bienes y los recursos de la entidad en su beneficio propio. Evidente, o sea, él no puede llevarse las cosas de la fundación para uso personal. Como que justo digamos que este director que estaba participando en la compra de estos ventiladores mecánicos, justo su abuela necesitaba un ventilador y va y lo paga. No, esto por supuesto que se transgrede esta obligación de lealtad. Eso se puede hacer si el director y todo se aprueba. Pero se fijan que todas estas obligaciones son estrictas, son exigentes, y además implican que si no se ejercen de forma correcta, se cumplen de forma imperfecta, quien va a responder es el director con su patrimonio personal. Entonces, no estamos hablando de una función que hay que tomar así a la ligera. Además, hay que considerar que el cargo debe ejercerse de forma gratuita. O sea, tenemos un nivel de exigencia que casi esto es bien discutido, porque se exige casi una profesionalización de los miembros que componen el directorio, pero al mismo tiempo se exige que se ejerza ese cargo de forma gratuita. Entonces vemos que el nivel es alto, se le exige un grado en su función que debe ser cumplido de forma exigente. Estoy bien en los tiempos. ¿Por mí? Sí, estamos para pasar a Juan Pablo. Bueno, después puedo seguir, quizás al responder preguntas puedo profundizar algunos otros temas. O sea, hay algunas preguntas ya en el chat, pero las vamos a dejar para el final. Entonces vamos a pasar con Juan Pablo. Muchas gracias, Catalina. Muy claro todo. Juan Pablo. Bien, pues buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá y poder contribuir con algunas opiniones y algunas experiencias sobre este tema. Luego de lo que mencionaba Catalina sobre responsabilidad civil, les voy a presentar brevemente temas sobre responsabilidad penal. Y la responsabilidad penal se puede dividir en la responsabilidad personal penal que le corresponde o le puede llegar a corresponder a un director, y la responsabilidad penal que le corresponde a la persona jurídica. Esa es una distinción bien importante y pueden convivir, sin embargo, ambas responsabilidades. Es decir, puede ser que un director sea responsable penalmente y que a la vez la organización tenga algún tipo de responsabilidad como persona jurídica. También la responsabilidad penal puede convivir con la responsabilidad civil. Es decir, lo que mencionaba Catalina hace un momento, si es que es además constitutivo de delito la falta que se ha cometido en el ámbito civil, bueno, entonces va a convivir la necesidad de responder civilmente mediante una indemnización de perjuicios en la generalidad de los casos, con la posibilidad de que haya algún delito y por lo tanto penas eventualmente privativas de libertad por ese mismo hecho. Entonces, refiriéndonos concretamente a la responsabilidad penal, esta es la que nace de un delito o de un cuasi delito cometido con dolo o con culpa a nivel del directorio, en este caso. ¿Y por qué puede llegar un director a ser responsable penalmente? Por no haber previsto que se podían generar ciertos ilícitos de carácter penal o hechos de connotación penal, o derechamente por cometer un delito a sabiendas
y con el ánimo, por ejemplo, de defraudar a la organización. Si un director comete fraude, naturalmente que va a ser responsable penalmente frente a la organización y eventualmente también va a nacer una responsabilidad de la persona jurídica. La responsabilidad de personas jurídicas en el ámbito penal está establecida en la ley 20.393, que ha tenido ciertas modificaciones y su génesis está en ciertos tratados firmados por Chile y ciertas exigencias que tuvo que asumir el Estado de Chile al incorporarse, por ejemplo, a la OSD. La responsabilidad penal requiere necesariamente que una persona dentro de la organización cometa un acto. ¿Quiénes pueden cometer un acto punible penalmente? Las personas que están a cargo de la administración. Básicamente los directores, el director ejecutivo, ciertas personas que tienen facultades de responsabilidad y de representación de la entidad. Varios de los delitos que son perseguibles en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas requieren que haya un beneficio para la organización y además se requiere que haya una falta del deber de dirección y supervisión. Y esto es bien importante, como vamos a ver a continuación, porque si es que hubo tal cumplimiento del deber de supervisión y dirección, entonces la persona jurídica, la organización sin fines de lucro, en este caso, puede resultar eximida de esa responsabilidad penal. Y eso tiene que ver con los modelos de prevención de delitos que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los delitos por los cuales puede ser perseguible penalmente la persona jurídica? No son todos los delitos que existen. Si ocurre un robo o un hurto al interior de la organización, eso no da lugar a responsabilidad penal de personas jurídicas. Los que dan lugar a tal responsabilidad y que nos interesan para este webinar son el delito de cohecho a un funcionario público, es decir, si es que hay un pago a un funcionario público por parte de un miembro y un responsable de la organización que permita a la organización acceder a algún beneficio o alguna cuestión que de otra forma no habría logrado, bueno, pues bien, ahí hay un delito y ese delito tiene el nombre de cohecho. El soborno entre particulares, es decir, por ejemplo, si una organización participa en una licitación privada donde puede acceder a un cierto contrato entre privados, el soborno, es decir, el hecho de pagarle a quien está licitando una cantidad de dinero o darle un beneficio, un viaje para su familia o cualquier cuestión de esa naturaleza, coloca a la persona jurídica en posición de ser responsable penalmente por soborno, en este caso. El delito de administración desleal del patrimonio ajeno, que es un delito posterior, que se incorporó a la ley más recientemente, nos preocupa particularmente en el caso de las organizaciones sin fines de lucro, porque el hecho de administrar patrimonios ajenos y cometer en el ejercicio del cargo una administración desleal, es decir, un fraude o una apropiación indebida o cosas de esa naturaleza, dan lugar directamente a la responsabilidad penal personal de la persona que comete el acto, pero también a responsabilidad penal de la persona jurídica. Por consiguiente, es importante tener en cuenta que este tipo de delitos, que tienen que ver básicamente con la probidad, ¿no es cierto?, dan lugar a ambos tipos de responsabilidad, a la responsabilidad penal de la persona que lo comete y a la responsabilidad penal de la persona jurídica, que se traduce en sanciones a las cuales se puede ver expuesta la organización, como la disolución, es decir, la persona jurídica que comete un delito de esta naturaleza, sin haber tomado las medidas correspondientes para prevenirlos y supervigilar y dirigir la organización de manera que esto no ocurra, pues bien, puede verse expuesta incluso a la disolución y a la cancelación de la personalidad jurídica, con lo cual deja de existir en el ámbito del derecho y legalmente. Puede verse expuesta también a la prohibición de celebrar actos o contratos con el Estado, cuestión que puede ser bastante grave para algunas organizaciones. Puede verse expuesta también a la pérdida de beneficios provenientes del Estado, como por ejemplo un subsidio. Si es que la organización ha obtenido un subsidio estatal y se comprueba que se ha cometido al interior de la organización alguno de estos ilícitos, pues bien, entonces esa organización
puede ser sancionada con la cancelación del subsidio correspondiente, cuestión que puede ser bastante grave. Por último, están las multas a beneficio fiscal en un rango bastante amplio, que puede llegar, por tanto, a ser bastante elevado. Si es que se formaliza producto de la comisión de alguno de estos delitos a algún representante de la organización, entonces la organización va a tener que nombrar a un reemplazante de ese representante, mientras se sustancia el juicio, naturalmente. Pero ¿qué es lo que ocurre? La organización puede adoptar ciertas medidas y puede prevenir y ponerse en el caso de la necesidad de anticiparse a la posible ocurrencia de estas cosas mediante programas de cumplimiento. Programas de cumplimiento que pueden ir desde algo muy simple a algo muy complejo. Nosotros tenemos la experiencia de organizaciones muy chiquititas y otras que son muy grandes. Pues bien, el programa de cumplimiento tiene que ser adecuado al tamaño, al presupuesto, al tipo de organización de que se trata, al tipo de actividad que realiza. Y por tanto, así lo han dicho los tribunales, de hecho, han fallado de que se tiene que tener en consideración en la dirección y en la supervisión que nosotros veíamos antes como medidas preventivas, el tamaño y el carácter de la organización. Un programa de cumplimiento tiene por objeto intentar eximir a la persona jurídica, en este caso a la organización, de los posibles delitos que veíamos antes. ¿Y cómo se hace eso? Mediante la elaboración de un programa de cumplimiento, como decíamos. ¿Cuál es la piedra angular de eso? Tomando las palabras que decía al principio Juan Francisco. La piedra angular es la detección de los riesgos a los cuales la organización sin fines de lucro se ve expuesta. Es decir, lo que tiene que hacer el directorio, y cada directorio en particular, es pensar las actividades que realiza la organización, cuáles son las esferas en las cuales nosotros como organización podemos vernos expuestos a un riesgo. Es decir, revisar actividad por actividad y ver en cada una de ellas dónde puede haber un riesgo. Si yo tengo un hogar de ancianos, por ejemplo, en el ejemplo que decía Catalina, que está en una casa de adobe, y todos sabemos que en Chile hay muchos terremotos, y todos sabemos que los ancianos tienen dificultades para desplazarse. En fin, si es que no se han tomado las medidas para poder sacar a las personas en caso de terremoto y que haya la señalización correspondiente y que las personas que los atienden estén suficientemente capacitados para llevarlos a un lugar seguro en caso de terremoto. Ese tipo de cosas son las que pueden prevenir el daño, prevenir el resultado que puede ser el origen de la responsabilidad. ¿Se fija? Entonces, es una labor de anticipación. Si la organización promueve viajes donde van a participar menores de edad o personas ancianas o personas minusválidas, en fin, hay que tomar las medidas para que ese viaje sea un viaje seguro. De lo contrario, surgen eventuales responsabilidades. Entonces, un programa de cumplimiento tiene que ver con tomar medidas, anticiparse, prevenir. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, con la matriz de riesgo, que es la identificación de los riesgos que mencionábamos recién, y los protocolos, la generación y la implementación y seguimiento de un modelo que contempla documentación escrita, capacitación, medidas, acorde a los riesgos que se están identificando. Estos riesgos, como decíamos, pueden conllevar responsabilidad penal de la persona jurídica, pero la recomendación nuestra es que vaya más allá que eso. Uno puede tomar riesgos para evitar los delitos que mencionábamos recién, el cohecho, el soborno, la administración desleal, pero también puede tomar medidas para evitar riesgos que pueden conducir a otros resultados que no necesariamente tienen que ver con la responsabilidad penal de personas jurídicas, y por lo tanto un programa de cumplimiento bien diseñado debiera extenderse también a ese tipo de cosas. La correcta implementación del modelo tiene que ver también con la supervisión, es decir, dentro de las etapas que debieran contemplar el modelo está la matriz de riesgo que mencionábamos antes, es decir,
la capacidad de la organización de pensar y anticipar cuáles pueden ser los riesgos a los cuales se ve expuesta, el diseño de protocolos simples, concisos, muy apuntados a que sean claros y que sean fácilmente digeribles por las personas que las tienen que leer e implementar, con el objeto de evitar que se produzcan esos riesgos. Y luego, la supervisión, es decir, que se haga seguimiento a que esos protocolos efectivamente se cumplan. Con esas medidas, la organización puede prevenir, por un lado, la comisión de delitos y puede salvar su responsabilidad en el caso que se produzcan esos delitos. Cuestión que es bien importante. También, idealmente, en el mundo ideal, y esto para organizaciones más grandes, existen los llamados oficiales de cumplimiento, es decir, personas cuya dedicación primordial es verificar que se cumplan en el día a día estas medidas y estos protocolos que han generado la organización. La capacitación de las personas es una cuestión que también es importante, es decir, que las personas sepan y que la organización, desde el directorio, y esto es responsabilidad de los directores personal, que las personas sepan cuáles son sus responsabilidades a través del director ejecutivo. Naturalmente que cada director no va a estar en contacto con los voluntarios o con las personas que tienen que llevar a cabo las funciones de la organización, pero sí el directorio tiene que tiene que imponer, o imponer quizás no es la palabra, pero tratar de generar e inculcar una cultura de cumplimiento dentro de la organización. Y esa cultura de cumplimiento es la que nos va a permitir como organización tratar de salvar eventual responsabilidad penal en que pueda incurrir la organización. Pasando brevemente a un tema distinto. Nos hemos dado cuenta en la experiencia nuestra de que un gran enemigo de las organizaciones sin fines de lucro es un cierto carácter de informalidad que nosotros vemos a veces en el diseño del directorio, en sus sesiones, en sus labores, en la forma en que desarrolla su función. Y esa informalidad y esa improvisación es muchas veces fuente de responsabilidad. De forma tal de que si uno toma un grado mínimo de orden y de estructura, puede darle mucho mayor contenido a la función del director, y de esa forma ese director puede no evitar necesariamente la responsabilidad en que pueda haberse inmiscuido, pero sí por lo menos atenuar la posibilidad de incurrir en responsabilidad, porque va a estar cumpliendo mejor su función. ¿Cómo puede el director ejecutivo o el presidente del directorio permitir que los directores cumplan mejor su función? Cumpliendo ciertas formalidades básicas. Por ejemplo, el tema de la citación al directorio. Que el directorio sea informado previamente de que va a tener lugar una sesión. Que el directorio esté informado, y cada director, del contenido que se le va a dar a esa sesión. Que se le envíen previamente las informaciones. Si es que él no las pide, como decía Catalina, el director tiene el deber y el derecho de ser informado. Pues bien, el director ejecutivo o el presidente, debiera informar adecuadamente al directorio antes de la sesión acerca de los temas que se van a tratar. El levantamiento de un acta de lo que se discutió, acta que es bien importante, porque si es que contiene acuerdos que sean impropios, como decía Catalina, bueno, el director, para salvar su responsabilidad, va a tener que anotar en esa acta que no está de acuerdo con una determinada decisión del directorio. También esa acta va a permitir generar una trazabilidad de los acuerdos del directorio que permitan eventualmente prevenir o evitar, o por lo menos mitigar, la responsabilidad a las cuales se puedan ver expuestos en el futuro. Entonces, el acta que se levante de la sesión de directorio es una cuestión bien importante. Y el acta también permite hacerle seguimiento a los acuerdos que se adopten en el directorio. Entonces, ese mínimo de formalidades, la citación, la tabla, el hecho de enviar
la información previa para que los directores puedan estudiar y digerir la información respecto a lo que se va a tratar. El levantamiento del acta y el seguimiento de los acuerdos son cuestiones que nos van a permitir dos cosas. Uno, que el director pueda cumplir mejor su función, y dos, mitigar e incluso evitar la responsabilidad de los directores y de la organización como tal. Por último, quería plantear algunas ideas sobre temas de gobierno corporativo que son recurrentes en nuestra experiencia y que quizás con un par de cosas que uno pueda decir se pueden superar algunos peldaños y avanzar en temas de responsabilidad. Lo primero es que no hay un modelo único. No hay un modelo único en cuanto a las organizaciones y en el gobierno corporativo que uno puede diseñar. Va a depender del tamaño, va a depender del presupuesto, va a depender de la actividad. Pero lo cierto es que es un tema importante y es un tema que genera mucha consulta, a veces muy tardía, porque no se tomaron las medidas a tiempo de prevención, de anticipación, para evitar riesgos, para generar protocolos, para permitir que la organización pudiera cumplir su fin sin poner a sus directores en riesgo. Por lo tanto, no hay que esperar a que se produzca una crisis para tomar estas medidas. Ojalá el directorio y los directores tomaran conciencia de la importancia de estos temas y previeran desde la matriz de riesgo hasta pasando por los protocolos, hasta el seguimiento de todo lo que hay que hacer, todo lo que puede ocurrir dentro de la organización. Es importante que los directores estén informados de sus responsabilidades. Muchas veces llegan directores con consultas legales y uno les dice, pero ¿no sabías que esto era así? ¿No sabías que estabas expuesto a esto? Y nos dicen, no, nadie me lo dijo, nadie me hizo ninguna inducción, ninguna capacitación sobre esto. Entonces, ese tipo de cosas, hacer un proceso de inducción, de capacitación periódica de los directores sobre este tipo de materias también es relevante para prevenir que incurran en responsabilidad. Otra cosa que sucede regularmente es que el directorio queda un poco fuera del funcionamiento de la organización, porque hay organizaciones donde la figura del fundador o del presidente o del director ejecutivo tiene un rol primordial y concentra prácticamente todas las funciones, de forma tal que el directorio pasa a tener prácticamente un rol decorativo. Ese es el peor de los mundos. ¿Por qué? Porque esos directores van a quedar expuestos igual a toda la responsabilidad que les cabe, pero sin ningún tipo de información, sin ningún tipo de posibilidad de intervenir en la organización. Entonces, el que tome el cargo de director tiene que preocuparse de ejercerlo de manera de prevenir este tipo de responsabilidades. Bueno, naturalmente que su función primordial es la que señala Catalina al principio, ¿no es cierto? Tiene que preocuparse de dirigir la organización, de administrarla, pero también tiene que preocuparse de su responsabilidad. Y por tanto, el hecho de quedar excluido del funcionamiento de la organización puede ser algo que puede ser bastante peligroso. Por tanto, quien asume el rol de director tiene que estar al tanto de lo que ocurre y tiene que tomar en serio el rol que está ejerciendo. Es importante la capacitación, es importante la inducción, como mencionábamos, es importante también algún sistema de evaluación periódica y de rendición de cuentas, y esa rendición de cuentas se puede hacer también con asesoría externa, es decir, un buen sistema de auditoría, un buen sistema de asesoría legal, contable, son cuestiones que les van a permitir tanto al director ejecutivo como al directorio estar mucho mejor capacitados para ejercer sus funciones, con las barreras presupuestarias que todos conocemos, ¿no es cierto? Y que es a veces también un obstáculo para este tipo de cosas, lamentablemente. Lo mencionaba Catalina también, el tema de hacer visitas periódicas. Es importante que los directores estén encima de la organización, y estar encima significa también visitarla, conocerla, ver las instalaciones, conversar con las personas. Todo eso les genera una inmediatez y un conocimiento mucho más directo e importante de la organización.
Durante este año, por último, hemos tenido la ocasión de ver cómo funcionan los sistemas tecnológicos, ¿no es cierto? Entonces, aprovechar buenos sistemas tecnológicos, y con esto termino, es importante para el buen funcionamiento de la organización, tanto desde el punto de vista de la información que se recibe, como de este tipo de reuniones, ¿no es cierto?, que se pueden hacer perfectamente, y entonces el COVID-19 o lo que sea, no son impedimentos para que un directorio funcione de buena manera. Esos son algunos consejos muy generales y que en nuestra experiencia pueden ser importantes para prevenir antes que curar. Bien, bueno, quedamos... Juan Pablo, muchas gracias por tus datos, por tus tips muy prácticos y muy claros, muy interesantes. Entonces quiero ahora pasar rápidamente a unas preguntas. Te voy a dejar descansar un segundito y voy a hacer una pregunta a Catalina. Felipe nos dice, en cuanto a la prohibición de delegar de los directores, si el directorio estima en depositar para la mejor ejecución de un proyecto, justamente la ejecución de este proyecto en una persona que no pertenece al directorio. Pregunta Felipe si es factible o no. Sí, vi la pregunta. Gracias, Felipe. A ver, lo que no se puede delegar es la función de director. Es decir, la función de supervigilar y administrar los bienes. El órgano, los directores, digamos, funcionan como órgano colegiado y ellos pueden tomar la decisión de delegar ciertas facultades en algunos apoderados o representantes, tal cual lo hacen cuando designan un director ejecutivo o gerente general. El órgano toma la decisión de delegar ciertas facultades en el director ejecutivo y al mismo tiempo puede delegar facultades en otros apoderados para el desarrollo de alguna actividad o de alguna facultad. Ahora, cuando Felipe dice si lo puede, si puede delegar esta facultad, es claro. Ahora, no, hay que ver el límite, ¿cierto? Porque delegar el cumplimiento de la ejecución de un proyecto, cuando ese mismo director tiene a la vez un deber de supervigilar el desarrollo de un proyecto, puede caer quizás en un conflicto de interés. Lo que sí se puede evaluar, digamos, si se presenta el proyecto o no, ese tipo de cosas. Ahora, ejecutarlo en sí, quizás habría que ver el caso determinado, pero la idea es no caer en conflicto de interés, que quien lo desarrolle sea al mismo tiempo la persona que tenga que fiscalizar que se haga correctamente la ejecución de ese proyecto. Muchas gracias, Cata. Acá preguntan, Ignacio, pregunta lo siguiente. Probablemente esta pregunta es para Juan Pablo. ¿En una fundación pequeña es necesario tener o no un oficial de cumplimiento? No, yo diría que no. Es muy importante tener en cuenta, Ignacio, que el tamaño de la organización va a definir cuán profundo o cuán exhaustivo tiene que ser el programa de cumplimiento. Un oficial de cumplimiento yo lo reservaría para organizaciones medianas y grandes. No es necesario para organizaciones de menor tamaño y no es el estándar que se exige legalmente. De forma tal de que esas funciones que en una organización mediana y grande podrían estar a cargo de un oficial de cumplimiento que se dedica primordialmente a eso, en organizaciones más chicas puede quedar en manos de personas que ejerzan otro tipo de roles dentro de la organización sin problema. Muchas gracias, Juan Pablo. Acá tengo dos preguntas en una de parte de Alicia, que ella dice, quisiera saber qué hacer en la práctica cuando el directorio no se reúne de manera periódica como lo señala el estatuto. Y dice, además quisiera saber cómo hacer y qué poner en acta cuando no se ha hecho nada en el tiempo, por ejemplo, en tiempos de pandemia. Yo sé, Juan Pablo, que tú dijiste que el tiempo de pandemia no era excusa porque igual se podían reunir por Zoom, pero ¿qué le podríamos decir a Alicia en este caso? Bueno, lo importante, Alicia, es saber cuál es la razón por la cual no se está reuniendo. Si es que es porque hay muy poca actividad, o si es que es porque hay muy poco compromiso de parte de los directores, o si es que es porque el director ejecutivo simplemente
reúne todas las funciones y siente que no necesita el directorio. En fin, puede haber distintas razones por las cuales el directorio no se esté reuniendo, pero esa es una situación anómala, que hay que corregir. O sea, lo recomendable es que el directorio funcione y que funcione con la regularidad que digan los estatutos, de forma tal de no colocar al director, es un riesgo para el director ejecutivo el hecho de no apoyarse en su directorio, y es un riesgo también para los directores que no están ejerciendo su función, que la dejaron de lado, ¿no es cierto? Entonces, lo recomendable es que el directorio funcione, y si hay miembros del directorio que no estén, por alguna razón, no puedan participar, cabría preguntarse si es que hay que cambiar entonces a los miembros del directorio para tener gente que sí esté disponible. Juan Pablo, y preguntan también si es obligación para la organización tener un director ejecutivo. Esto lo pregunta Verónica. No, no es obligación. No es obligación. Es la estructura que se da a cada organización varía. Y hay organizaciones sin fines de lucro que no cuentan con director ejecutivo, sobre todo aquellas que son más pequeñas, ¿no es cierto? Ahora, es normal que haya una persona que concentra la función administrativa y en quien delega el directorio las facultades principales de administración. Pero no es imprescindible que existan. El directorio perfectamente puede diseñar una estructura sin director ejecutivo, donde las funciones están diseminadas directamente en distintas personas, sin necesidad de que exista una que actúe como gerente general, que sea en una empresa, ¿cierto? Eso queda absolutamente a criterio de la organización. Muchas gracias, Juan Pablo. Esta es una pregunta que nos han hecho antes. Me gustaría si Juan Francisco la puede responder y ustedes le complementan a Juan Francisco si el director ejecutivo puede ser parte del directorio. Juan Francisco, te la tiro a ti para dejar descansar a Juan Pablo y Cata. Estás en mudo. Casi me hubiera gustado al revés, fíjate que hubieran dicho el aspecto legal primero y el recomendable desde el punto de vista de la gestión. En general, yo te recomendaría que no, ajeno a lo que diga la ley. Es bueno esa persona que está preocupada del día a día, de la marcha, de la atención cercana de los beneficiarios, y ese otro que, como dicen, mira el bosque un poco más de lejos. En la medida que se confundan, como te digo, ajeno a lo que digan después nuestros queridos abogados, pero en la medida que se confundan, se pierden esa perspectiva. Tú eres mal juez y parte, o eres juez como director, o eres parte como director ejecutivo del día a día. Pero no sé qué dice la ley al respecto, ¿eh? Yo lo que te digo te lo recomiendo desde el punto de vista de gestión. Sí, no, completamente de acuerdo. Es importante que haya independencia en esos dos cargos. Es decir, los miembros del directorio tienen que ser ojalá independientes del director ejecutivo. En muchas organizaciones, cuando están comenzando, el director ejecutivo forma parte del directorio. Y lo recomendable es que en la medida que la organización va creciendo, esas dos funciones se separen completamente, de forma tal que la figura del director ejecutivo sea independiente del directorio. Para complementar, solamente reforzar el concepto de independencia del directorio. El directorio, para cumplir su función y su rol de forma correcta, debe tener un grado de distancia para evaluar y supervigilar los actos que está desarrollando sus ejecutivos. Es un poco lo que le respondía a Felipe, que claro que un director se le pueden delegar ciertas facultades, pero hay que ver caso a caso si es que eso genera un conflicto o un obstáculo para la necesidad de independencia que requiere el rol de director. Por ejemplo, ocurre que hay muchos directores que son abogados o son contadores. Imagínate que el director abogado además lleve un juicio a favor de la entidad. Y ese mismo director es el que tiene que evaluar si esa gestión de abogado ha sido correcta, o que un director que además sea contador de la entidad se genera y al mismo tiempo la tiene que fiscalizar. Entonces, eso es lo que tratamos de evitar
cuando hablamos de independencia. Gracias, Catalina. Acá hay otra pregunta que me parece muy interesante. Dice lo siguiente: ¿cómo podemos renovar directorio ahora en pandemia? Porque se ha cumplido nuestra gestión. ¿Es legal una votación por Zoom? Juan Pablo o Cata. Buena pregunta. A ver, lo que es legal es que se desarrolle una asamblea que pueda cambiar o reemplazar a algún miembro del directorio por medios tecnológicos. Si es Zoom, si es alguna otra plataforma, está perfecto. Lo importante es que estén comunicados permanentemente y ojalá que el presidente y el secretario tomen nota de que se hizo una determinada asamblea por medios tecnológicos y lo certifiquen. O sea, el hecho de que se realice por medios tecnológicos no obsta a que se haga un acta. Y esa acta tiene que decir que se hizo por medios tecnológicos y debiera certificar el presidente y el secretario de que todos estuvieron comunicados permanente y simultáneamente. De esa forma se puede adoptar perfectamente un acuerdo, levantarse acta que también se puede firmar electrónicamente, y de esa forma, a través de Zoom, intercambiando posteriormente el documento con firma electrónica, se pueden tomar acuerdos en determinado sentido, por ejemplo, en el sentido de reemplazar directores. Ahora, lo recomendable también es que el estatuto de la organización reconozca la posibilidad de que esto se haga así. En nuestra experiencia, la posibilidad de que alguien objete algo, un acta o un acuerdo de esa naturaleza es muy, muy baja. Perfecto, porque acá había una pregunta que decía si eran válidas las firmas electrónicas. La respuesta es sí, por lo tanto. Mira, la respuesta es sí. En principio, uno debería aplicar aquí por analogía lo que están haciendo las sociedades, ¿no es cierto? Esto está muy regulado en el mundo de las empresas, de las sociedades anónimas, de las sociedades por acciones, en fin, de todas las que hacen asambleas que allá se llaman juntas de accionistas, ¿no es cierto? Allá está regulado. Y no hay regulación, en cambio, para organizaciones sin fin de lucro. Pero aplicando por analogía, como se hace también en tema de responsabilidad, mucha normativa de las empresas, entonces uno deberá tender a pensar de que sí, de que es admitida la firma electrónica. Perfecto. Y acá hay una pregunta respecto a las actas. Pregunta Paloma: ¿las actas son públicas? ¿Cualquier socio puede ver el contenido de lo discutido en directorios? Las actas son confidenciales. El libro de actas no es un libro público. Se mantiene en la organización y tiene que velar por el directorio, tiene que velar porque las actas se lleven como se deben llevar conforme al estatuto y sean mantenidas en la organización por las personas que corresponden, generalmente por el directorio ejecutivo. El directorio delega en el directorio ejecutivo la mantención y el cuidado de las actas. Ahora, si se requiere por parte de una persona tener acceso a las actas, eso tiene que pedirse judicialmente. Y si el tribunal lo estima, bueno, entonces podrá ordenarle a la organización que exhiba las actas, pero son documentos confidenciales. Muchas gracias, Juan Pablo. Por otro lado, pregunta Natalia: ¿hay alguna diferencia en responsabilidad civil o penal entre las diferentes organizaciones sin fines de lucro, específicamente entre corporaciones y fundaciones? No, ninguna. Están ambas expuestas a los mismos grados de responsabilidad, tanto en materia civil como penal. La ley no hace diferencia. Perfecto. Juan Francisco, ¿abriste tu micrófono? ¿Querías hacer alguna pregunta? No, me quedé preocupado por la pregunta de Cecilia, que decía que no se juntan los directores, y Juan Pablo con mucha delicadeza dijo que es una situación anómala. Oye, pero es más que una situación anómala, Alicia, perdona que me meta y con un poco de pasión, pero muchas veces, no digo en tu caso porque no sé además de qué fundación se trata, pero muchas veces eso demuestra una cierta, no sé, desinterés
o hasta lata de repente de asistir a las reuniones de parte del directorio, y de parte de los colaboradores muchas veces también el directorio se transforma en una especie de obligación de que hay que contarles un montón de cosas y el directorio no te opina mucho o no te aporta mucho, salvo la preocupación por las cuestiones financieras. Para nosotros, desde el punto de vista de gestión, una vez más, el directorio es centralísimo, es fundamental. Entonces, esta anomalía que decía Juan Pablo puede reflejar una verdadera, una enfermedad un poco más grave, que es que el directorio, como te digo, tiene este desinterés, y de repente me dan ganas de hablar con esos directorios y decirles un poco la responsabilidad que les cabe, asistan o no asistan a las sesiones por lo que ocurre en la organización, un poco para remecerlos. No sé, comentario, perdona, de gestión y no desde el punto de vista legal. Gracias, Juan Francisco. Es muy necesario. Y quizás puedes tú también agarrar vuelito y responder esta, aunque tú me vas a decir, pucha, hubiera preferido primero los abogados, pero dice sí. Elena, ¿el fundador es parte del directorio? Elena, sí, yo creo que es definitivo. Bueno, no sé lo que digan los señores abogados, estoy seguro que van a decir que sí esta vez. Sí, tiene que ser parte del directorio, y tiene que ser parte activísima del directorio, porque el fundador o la fundadora tiene como el fuego de la creación, es el que puso esta cosa en marcha. Creemos mucho, nosotros lo llamamos los alma maters. Y así también te diría que cuando pasa un cierto tiempo, el director, este fundador, ojalá vaya delegando un poco las funciones y ajeno al cargo específico que ocupe, que también ahí hay un tema, pero así como es muy necesario en la primera parte, ojalá en la segunda parte, en el desarrollo, el segundo desarrollo de la organización, no sea tan activo, porque eso también estaría demostrando que es una organización muy dependiente de este fundador. Así que así como hay que estar necesariamente, ojalá no estés tan necesariamente en la segunda parte. Muchas gracias, Juan Francisco. Yo quiero responder una pregunta, estoy segura que tú me vas a complementar, que llegó y dice, ¿dónde se pueden capacitar los miembros de los directorios? Y voy a ser autorreferente, pero yo les voy a decir que mándenlos a la Corporación Simón de Sirene. Nosotros tenemos un curso de gestión y varios otros, pero el curso de gestión para organizaciones sociales lo puede tomar el director ejecutivo, jefes de áreas de las organizaciones, pero también los miembros del directorio. Hemos tenido muchos miembros de directorio tomando el curso, y créanme que es muy útil porque ahí revisamos todos los ámbitos de la gestión. Hablamos específicamente de estructura, que es la clase que hace la Ale Canesa, hablamos del directorio, de los deberes, de las obligaciones, y además aparecen dudas por parte de los alumnos del curso que sirven para resolver las propias. Entonces, por favor, mándenlos a hablar con nosotros. Es muy importante que el directorio esté muy capacitado, que sepa en lo que se mete, que conozca la organización, que conozca los ámbitos de gestión. Y sin ir más lejos, bueno, también les digo que el próximo viernes tenemos un segundo webinar de este ciclo, que vamos a hablar justamente sobre los roles del directorio y cómo tener un buen directorio. Y el 8 de enero vamos a hablar sobre el rol de la dirección ejecutiva, que es un tema que también tienen que manejar muy bien los miembros del directorio. Así que no sé, Juan Francisco, si quieres complementar algo de lo que dije. Me llega a dar risa, porque es como si te hubieran mandado a hacer la pregunta, la preguntó tu hermano, no sé qué. No fue galleteada esa pregunta. No. Oye, no sé cómo estamos de tiempo, pero quiero agradecerle muchísimo a nuestros queridos colegas de Filippi, porque se han metido en esto. Es un mundo nuevo, no tanto tal vez para ellos, pero las organizaciones sociales, toda esta sociedad civil ocupa mucho menos tiempo y tiene menos tradición en esta materia. Entonces, les agradecemos especialmente por la dedicación y ¿sabéis qué? Se ponen un poco en el lugar. Me encanta cuando hablan de las organizaciones chicas y responden estas preguntas si hay o no hay, o tiene que haber estos oficiales, porque la verdad es que la gran fortaleza de la sociedad civil nuestra está por cientos o por miles de organizaciones chicas, que son las que tratamos de ayudar. Así que muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ti, Juan Francisco, por tu cierre, a Juan Pablo y Catalina, que tenían mucho trabajo y se hicieron el tiempo de investigar, preparar sus charlas y estar acá con nosotros. Nos quedamos con dos mensajes súper potentes, que es la obligación de involucrarse de los directores. O sea, no sirve un director que diga, no voy a la reunión de directorio, entonces yo no sé lo que pasó y no soy responsable. No, los directores tienen la obligación de estar, de aprobar, de hablar. Y por otro lado, esto que hablaba Juan Pablo de la detección de los riesgos, ¿cierto? Entender qué es lo que hace mi organización y qué riesgos puede haber ahí para así ver cómo prevenirlos. Así que les agradecemos mucho. Manuel ahora en el chat lo que va a hacer es poner los enlaces a nuestras redes sociales para que nos sigan y el link a una encuesta, ya que para nosotros es súper importante, es muy cortita, pero para tener el feedback de ustedes. Romy, perdona que te interrumpa, nada más recordarle que te lo están preguntando por ahí por escrito. Si hay alguna pregunta que quedó pendiente, por favor, háganoslas, nosotros se las respondemos, con ayuda de nuestros queridos panelistas acá, por supuesto. Y nosotros encantados de participar y de responder las preguntas que no por el tiempo no se pueden responder en este momento, pero que por escrito las podemos abordar. Y al revés, gracias a ustedes por hacernos partícipes de este proyecto tan bueno para la sociedad. Me sumo al agradecimiento. Muchas Gracias, gracias. Juan Pablo, Catalina y Juan Francisco, y gracias a todos los que nos acompañaron hoy día.